Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la capacitación sobre dolor abdominal agudo. Eh, bueno, para introducir, yo soy Ángelo Gamarra, soy médico emergenciólogo en el Hospital Cayetano Heredia. En el Hospital Cayetano Heredia, médico emergenciólogo, hacemos función en emergencia adultos básicamente. Manejamos lo que es pacientes prioridad 2, prioridad uno, lo cual quiere decir que nosotros vemos bastante pacientes que vienen con dolor abdominal, que vienen para quedarse hospitalizados, que vienen para darse de alta o que vienen en prioridad uno, que es decir, pacientes inestables con alto riesgo de fallecer si no se hace una intervención oportuna. Entonces, este tema del abdominal agudo es importante que lo sepamos manejar a prácticamente todos los niveles, e identificar cuando es un paciente prioridad uno, prioridad 2, que requiere atención en un hospital de alta complejidad, como por ejemplo Hospital Cayetano Heredia. Bien, para definirlo, el dolor abdominal agudo, como todos sabemos, es una sensación localizada o generalizada en la región abdominal, que es un dolor que puede percibirse como interno o externo. También puede haber dolor en abdominal por compresión nerviosa. Puede ser agudo, de inicio en pocos días o en pocas horas, subagudo, o crónico. Crónico más que todo cuando hablamos que el paciente ya tiene un dolor intermitente de unos 6 meses de duración más o menos. Puede ser urgente o no urgente, ¿no? Lo que hablamos emergencias, prioridades 2, prioridad uno. Los pacientes que presentan dolor abdominal e inestabilidad hemodinámica, llámese signos de shock como taquicardia, hipotensión, trastorno de conciencia, taquipnia, signos de shock que sería cuestión para otra ponencia. Requieren evaluación inmediata, estabilización de la vía aérea, estabilización de la respiración, la circulación y una ecografía a la cabeza del paciente, lo que llamamos un ECOFAST, que más que todo nos ayuda a dirimir si el paciente tiene que entrar a la sala o no. Eso entra en otro enfoque de algoritmo, ¿no? Entonces, las causas comunes del dolor abdominal que tenemos son varias. Las más comunes, hepatobiliar, que es lo que todos vemos, cálculos, colecistitis, colangitis, absceso hepático, hepatitis, neoplasias mismas. Geniturinarias, la torsión ovárica, el embarazo ectópico, enfermedad pélvica, cálculo ureteral, pielonefritis, cistitis, etc. Las causas gástricas como la gastritis, el reflujo, la úlcera péptica, péptica perforada, la pancreatitis, los carcinomas pancreáticos. Las causas intestinales, la obstrucción intestinal, la apendicitis, la hernia, la diverticulitis la inflamatoria. Y las vasculares, el aneurisma, la isquemia mesentérica. Sobre la isquemia mesentérica es un tema bastante interesante que hemos tenido algunas oportunidades de ver en el Hospital Cayetano, y que vamos a dar algunas pinceladas sobre este, porque me parece, de los más raros que se ven en la práctica. Se ven muy pocos y la evolución es tórpida y es rápida. En cuanto a la presentación clínica y la evaluación, bueno, pues como todos sabemos, la historia clínica nos da casi todo el diagnóstico, ¿no? El ver lo que es la cronología, cómo inició, la característica del dolor, la intensidad, dónde se localiza, a dónde migra, a dónde se irradia el dolor, qué lo atenúa, qué lo exacerba, cómo es el patrón, cuánto dura el dolor, etcétera. Es parte de una correcta anamnesis, ¿no? En el examen físico, bueno, la observación, la auscultación, la percusión, la palpación, todo lo que nos puede ayudar, y los signos propios de cada patología, como Murphy, SOA, Robson, que pueden ayudar al diagnóstico, ¿no? Pero vamos a ver también en otra tabla que está más adelante, que encontrar estos tipos de signos es raro y no tiene tanto valor diagnóstico como uno pensaría. En cuanto a las pruebas de laboratorio, lo que se puede pedir es un hemograma completo, una química básica, o sea, electrolitos, urea, crea, función hepática, proteínas, examen de orina, más que todo enfocándonos ya en lo que es la historia clínica, ¿no? Uno pide los exámenes en base a la historia clínica del paciente, el sexo, el grupo etario, la forma en que se presentó el dolor, etcétera, ¿no? Pacientes en edad fértil, hay que pedir prueba de embarazo, si es que tenemos la sospecha de que pueda haber otra cosa ahí, ¿no? Un embarazo ectópico, ROC, etcétera. En los estudios de imagen, la ecografía es una buena primera aproximación, y su valor diagnóstico más que todo es prácticamente dirimente en lo que es patologías biliares o hepáticas. En lo que es patologías intestinales, patologías del retroperitoneo, la tomografía va a ser de más ayuda en realidad, va a ser lo más definitorio. Y si es una gestante, resonancia. Si después de la ecografía no tenemos un diagnóstico claro con una gestante, lo siguiente es la resonancia.
por motivos obvios no podemos usar una tomografía en una gestante, ¿no? Entonces, los tenemos patrones de dolor referido, o sea, en la forma en que mira el dolor. Por ejemplo, el dolor en el cuadrante superior derecho está asociado a enfermedad biliar, puede irradiarse a la región subescapular derecha, al hombro derecho también, y el dolor cólico sugiere obstrucción biliar. El signo de Murphy, que es que se da a la inspiración cuando se aplica presión a nivel del hipocondrio, es indicativo de que es una patología biliar. Puede ser cálculos, pero también puede ser una colecistitis. El dolor epigástrico es característico de la enfermedad ulcerosa péptica, o sea, una gastritis con una úlcera perforada quizás, o también de la pancreatitis. En pancreatitis el dolor, como clásicamente han enseñado en los libros de medicina siempre, se irradia la espalda, es el dolor en banda, es un dolor muy intenso, es un dolor constante. Y la úlcera gástrica empeora normalmente después de comer, ¿no? Y mientras que la úlcera duodenal mejora con la alimentación. El dolor en el cuadrante inferior derecho es típico de la apendicitis, es un dolor periumbilical que tiene una cronología de Murphy, esa cronología de Murphy que llamamos, que mira de la región periumbilical a la región pélvica baja derecha. Y el signo de Rovsin, que es cuando uno toca el cuadrante inferior izquierdo, hay dolor en el cuadrante inferior derecho, que también es sugestivo, ¿no? Estas son las principales tipos de irradiación. Como vemos en la primera figura, en la mano, la que estoy señalando con el puntero, esta parte de acá, si bien el dolor de la úlcera perforada es en epigastrio, puede irradiarse a la zona pélvica baja izquierda, a la fosa ilíaca, perdón, a la fosa ilíaca derecha. Y el dolor de pielonefritis renal o cólico renal por litiasis puede irradiarse del flanco a la zona genital. En lo que es colecistitis, obviamente por la proximidad al diafragma puede el dolor irradiarse ya sea un poco más atrás o puede irradiarse a la región subescapular derecha o incluso al hombro derecho. En lo que es la pancreatitis, obviamente el dolor es bastante característico en epigastrio, muchas veces se ve en banda, pero también, obviamente, en medicina no es 100% de las veces, entonces también puede haber un dolor difuso, ¿no? Cuando ya hay peritonismo. Y la apendicitis, que es su cronología de Murphy, que se va de esta región periumbilical, se va a la fosa ilíaca derecha característica en el transcurso de las horas. Característicamente esto pasa a lo largo de 4 horas más o menos. Ahora, si es un dolor intenso, súbito, bien intenso, así insoportable para el paciente, eh, la, mm, la literatura nos dice que lo más común es que es una úlcera perforada, en todo caso hay que buscar que el dolor haya comenzado en el epigastrio, que es una ruptura aórtica por irritación del peritoneo, por la sangre que está saliendo, ruptura aneurismática, que normalmente el dolor es en teoría sería en mesogastrio, más que todo por la gravedad, ¿no? Que todo sea para abajo. Y en la zona del flanco derecho puede ser por cálculos ureterales en la zona del uréter. Puede ser en cualquiera de los flancos, ¿no? Ahora, según tipo de cómo evoluciona, cómo se está presentando el dolor, si el dolor es cólico intermitente, puede haber obstrucción intestinal si es en mesogastrio, obstrucción colónica si es un poco más abajo en el hipogastrio, cólico biliar, característicamente en el hipocondrio derecho, o cólico renal a nivel de los flancos. Si lo es continuo, progresivo, normalmente se puede pensar en una apendicitis, en una diverticulitis, pancreatitis, colecistitis, este, en un absceso tubovárico o en un embarazo ectópico, que es a nivel ya de hipogastro o en las fosas ilíacas. Bien, el diagnóstico diferencial, esto es sacado ya de la guía de práctica clínica que manejamos en el Hospital Cayetano, cuando hay que pensar si el dolor es originado fuera del abdomen, por ejemplo, esas neumonías basales pueden causar irritación a nivel del diafragma y dolor verse reflejado en el abdomen. Si el dolor es referido, que si el trayecto de los nervios, por ejemplo, incluso cuando hay dolor en la pared abdominal, a veces es una irradiación de un herpes zóster que está en algún flanco, en alguna zona del tórax. Un dolor de origen metabólico puede ser causado por uremia, acidosis, fármacos, toxinas. Un dolor neurogénico por compromiso medular o radicular. Un dolor psicógeno, pacientes obviamente que somatizan el dolor, ¿no? Ok, ahora
Hay unos signos diagnósticos que uno dice que, pues, que cuando los haya es muy posible que sí, pues que sea tal enfermedad, ¿no? Pero han hecho estudios y han visto el likelihood ratio, que es la probabilidad de que encontrar este signo signifique tal enfermedad, para poner en palabras simples, que cuando es más de 10 es muy sugestivo de que sí, que el signo, que cuando no es el signo, sí es la enfermedad, cuando es más de 10. Entonces, como vemos, el dolor en la fosa ilíaca derecha para apendicitis, un likelihood ratio de 8, muy cercano a 10. Del signo del psoas para apendicitis, muy bajo, 2,38, ¿no? Entonces, para obstrucción intestinal, la distensión abdominal puede ser variar de 5,6, que no pasa de 10, hasta 16,8, que obviamente cuando el abdomen está peritoneal, distendido, la paciente está vomitando, con intolerancia oral, que nace de posiciones, obviamente es una obstrucción intestinal, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Entonces, a eso se refiere que 16,8 puede llegar este signo. Para lo que es colecistitis, sino de Murphy, tiene 2,8, como ven, es un likelihood ratio muy bajo en realidad. Para diverticulitis, el dolor en la fosa ilíaca izquierda tiene un 10,4, porque fosa ilíaca izquierda, por ejemplo, en varón, lo único que vas a encontrar, pues, obviamente, puede ser una diverticulitis. Si es mujer, había que pensar quizás ya en descartar los anexos, ¿no? En lo que es aneurisma aórtico, encontrar una masa pulsátil sí tiene un valor bastante alto de 12 puntos a 15,6, ¿no? Del likelihood ratio. Entonces, estos son los signos que se han estudiado. Ahora, en lo que es isquemia mesentérica aguda, hemos tenido algunos casos en el Hospital Cayetano y pues, francamente, a pesar de todo el soporte que se les da, si uno no lo llega a abordar o no lo llega a sospechar a tiempo, el desenlace es fatal casi siempre. Entonces, es una patología que evoluciona muy rápido, de forma muy tórpida, y a veces es lo último en lo que uno piensa, porque no es común, es bastante raro. La principal causa es cardioembólica, o sea, habría que pensarlo en pacientes con fibrilación auricular, pacientes de la tercera edad con fibrilación auricular, con dolor abdominal intenso, agudo, abdominal, habría que descartarlo. El intestino por sus colaterales soporta 75% de oclusión por 12 horas, y una oclusión completa, hay que ver este dato, 6 horas. Por eso es que decimos que la evolución es bastante tórpida, bastante rápida. Miren que después de 6 horas ese intestino se va a perforar, se ve que el paciente se va a chocar. Y la arteria más susceptible es la mesentérica superior, por la falta de colaterales. O sea, por falta no, por los pocos colaterales que tiene. Y se debe tomar en cuenta este antecedente de procedimientos como cateterismos coronarios, angiografías cerebrales, etcétera. ¿Cuál es más o menos la evolución? Puede haber dolor, diarrea, vómitos, y está asociado a un evento como una fricción auricular, un evento embólico. El dolor es desproporcionado. Hay una isquemia, cuando comienza el dolor, la isquemia puede ser reversible, en teoría. Luego hay una mejoría discreta, que es lo que escribe la literatura, y luego viene la peritonitis con cuadro reversible y dolor muy intenso. Estos pacientes, obviamente, al ver una oclusión abrupta de la circulación, del aporte de oxígeno, hay un aumento del metabolismo anaerobio a nivel de la musculatura lisa del intestino, y entonces lo que pasa es que con todo metabolismo anaerobio, el lactato se eleva de forma muy, muy marcada. Estos pacientes vienen con 10, 8 de lactato, a pesar de no estar en teoría, no tan chocados, y sin embargo, en el transcurso de las horas, ya esta acidosis láctica ya comienza a causar, pues, el shock que ya vemos que a veces es irreversible, ¿no? Que llega el paciente comienza diaforético, taquicárdico, hipotenso, y finalmente, pues llega cuando ya requiere maniobras ya como vasopresores, ventilación mecánica, para dar el reposo metabólico, ya prácticamente el cuadro ya es irreversible. Y muchas veces estos pacientes, cuando ya llegan hasta este último punto, ya la opción quirúrgica no es incluso no es una opción en realidad. Entonces, ¿qué se puede hacer con estos pacientes con isquemia mesentérica? Básicamente la literatura dice soporte, vasopresores, ha habido el de elección casi en todo el tipo de shock es noradrenalina. En isquemia mesentérica se evalúa que podría ayudar la dopamina.
Pero pues como es un cuadro muy raro, pues no hay en realidad nada 100% seguro con estos pacientes. La evaluación quirúrgica temprana sí, pues se ha visto que puede ayudar bastante, ¿no? Pero había que tener una alta sospecha y el cirujano evaluarlo lo antes posible para decidir la opción quirúrgica de estos pacientes. Ahora, en lo que es el algoritmo diagnóstico, obviamente nuestro diagnóstico se basa en una evaluación inicial con nuestra clínica detallada, para los signos de alarma, como es la hemodinámica, fiebre alta, rigidez abdominal, que es la peritonitis dicha ya establecida, las pruebas de laboratorio, el hemograma, la bioquímica, la función hepática, lipasa, amilasa, tenemos la sospecha de pancreatitis, análisis de orina, en mujeres en edad fértil, la que sería lo ideal tener para embarazo. En estudio de imagen, como les había mencionado antes, la ecografía va a ser de bastante ayuda cuando tenemos una sospecha de una patología biliar. Si sospechamos que la causa está en retroperitoneo, como una pancreatitis, o queremos caracterizar mejor una obstrucción intestinal, la tomografía con contraste es nuestra mejor opción. Ahora, la ecografía para apendicitis, también si uno maneja los scores de Alvarado, etcétera, sí nos podría ayudar también para una apendicitis una ecografía. Pero obviamente es operador dependiente y el gold estándar, pues, patología biliar, ecografía, todo lo demás prácticamente es tomografía. La consulta especializada va a ayudar bastante en el pronóstico de estos pacientes. Ya se ha visto en varios artículos que pedir la evaluación por un cirujano lo antes posible mejora sustancialmente el pronóstico de estos pacientes cuando uno no tiene una causa bien determinada todavía. Las medidas generales, según la guía clínica que tenemos nosotros, pues, obviamente, si el paciente ya es una prioridad 2, sabemos que tiene una patología que la puedes convencer en las próximas horas, hay que hospitalizarlo, hay que hidratarlo de forma agresiva, si es posible, si el paciente no es renal, no es insuficiencia cardíaca, no es un paciente cirrótico, hay que hidratarlo bien, hay que darle medida de soporte. ¿Qué quiere decir medida de soporte? Si el paciente está chocado, hay que ponerle noradrenalina. En cuanto a la medida de soporte, la noradrenalina, cabría decir que no, los últimos estudios, los últimos reportes nos dicen que la noradrenalina, si bien es cierto, el gold estándar es pasarla por un catéter venoso central, las complicaciones de pasarla por una vía periférica de buen calibre son mínimas también, por lo menos las primeras 24 horas. Entonces, si un paciente para medio soporte requiere una adrenalina en 10, 15 cc hora, este, no hay problema. Podemos pasarla por vía periférica si es necesario, si es que nuestra necesidad es estabilizar las siguientes 24 horas. Ahora, la analgesia, la guía nos dice iniciar, luego descartarse un cuadro agudo quirúrgico, que es más que todo lo que siempre hacemos, ¿no? Para que el cirujano lo pueda evaluar al paciente lo más natural posible, entre comillas, ¿no? Pero también ha habido estudios recientes en que dice que no importa la analgesia que tengas que usar, si el cuadro es quirúrgico, se va a encontrar, se va a llegar a la causa quirúrgica, si es que uno hace el algoritmo diagnóstico necesario. No, no, o sea, a lo que me refiero con esto es que el paciente no debería sufrir de forma innecesaria hasta la espera de ser evaluado por un cirujano. Uno sí podría pasarle analgesia, por lo menos para que el dolor sea soportable. Protección gástrica también se recomienda según nuestra guía y antibiótico-terapia según el caso. ¿Qué tipo de antibióticos? En realidad, para lo que es la zona abdominal, sabemos que tenemos gram negativos, tenemos gérmenes anaerobios, se sugiere una antibioticoterapia de amplio espectro que cura todo esto. ¿Qué puede ser? Ceftriaxone, cefepime, piperacina tazobactam, y si el caso es necesario, el paciente está con signos de shock, no habría que tener miedo a usar un carbapenema. Y estos pacientes con shock, ojo, hay que tener en cuenta que la función renal, las primeras 24 o 48 horas, el antibiótico no se corrige según la función renal, a menos que el paciente tenga antecedentes de ya ser un paciente nefrópata. ¿Qué quiero decir? Que cuando el paciente recién viene con sepsis, chocado por un cuadro abdominal, vamos a encontrar una creatinina elevada, obviamente, probablemente por injuria renal, una creatinina de 2, de 3. Lo que nos dice de la literatura de manejo de paciente crítico es que todo paciente con injuria renal en que uno debe iniciar antibióticos, iniciar por lo menos las primeras 24 horas a dosis tope, es decir, a la dosis que le corresponde.
Si un paciente viene con injuria renal con una creatinina en 2, debemos de usar piperacina tazobactam, dosis plena primeras 24 horas, meropenem primeras 24 horas, 1 gramo cada 8 horas, sin ningún miedo. ¿Por qué? Porque prima salvar la vida del paciente y tenemos que tener ese antibiótico en dosis óptimas a nivel sérico. Ya la función renal ya se puede restablecer con el soporte adecuado, porque si no controlamos el foco, si no controlamos la hemodinamia, si no controlamos el volumen intravascular de forma adecuada primeras 24 horas, esa función renal nunca se va a recuperar, ¿no? Entonces, el tratamiento obviamente se va a basar siempre, como ya se está mencionando varias veces en esta posición, hay que estabilizar, hay que hacer una estabilización adecuada inicial, viendo si el paciente requiere vía aérea, ventilación mecánica, tiene que recibirla, la hemodinamia, obviamente, o sea, ¿qué quiere decir la hemodinamia? Si está taquicárdico, está diaforético, hay que pensar que esté chocado, hay que iniciar vasopresor de forma temprana, si está hipotenso, hay que, que tenga un buen aporte de fluidos, si necesita transfusión hay que transfundirlo, si hay que ponerle oxígeno, si desatura hay que ponerle oxígeno. En lo que es la terapia antibiótica, hay que usar antibióticos de amplio espectro para cubrir gram negativos, entéricos, como ya se le mencionó, pues la Sortan, cefepima o incluso metronidazol o carbapenems. Y lo que es el manejo del dolor, como les había mencionado, ¿no? Según nuestra guía del capitán Cayetano, como el cirujano está en la emergencia también de guardia, lo que nosotros hacemos es, si de ella la sospecha del cuadro sea quirúrgico, llamamos al cirujano que lo lento posible y luego recién calmamos el dolor. Pero los artículos a nivel internacional dicen que pues no hay que hacer sufrir al paciente de más y si podemos calmar el dolor de manera moderada, hay que calmarlo. El diagnóstico no se va a oscurecer si calmamos el dolor, si lo bajamos a un nivel tolerable, ¿no? Para eso podemos usar ketoprofeno, ketorolaco, incluso hasta opioides se ha estudiado que se pueden usar sin alterar demasiado el diagnóstico. Lo importante es esto, como en este artículo del New England Journal of Medicine, nos dice que lo que es el dolor abdominal, para resumirlo, el dolor abdominal, cuando uno maneja el dolor, no va no se va a oscurecer o no se va como se dice, a enmascarar el diagnóstico si el diagnóstico es quirúrgico. Si uno tiene que calmar el dolor para evitar el sufrimiento innecesario al paciente, uno puede ir calmando el dolor dándole ketoprofeno, ketorolaco, incluso opioides, de manera obviamente moderada, ¿no? Signos de alarma cuando tenemos un paciente con dolor abdominal, el shock, que es en hemodinámica. En hemodinámica a lo que me refiero es cuando el paciente cursa ya taquicárdico, diaforético, hipotenso, anúrico, con trastorno de conciencia, todos esos signos de shock. Cuando el abdomen es quirúrgico, cuando hay infección abdominal severa, cuando el abdomen es francamente peritoneal. Este es un algoritmo de lo que es el manejo en lo que son los pacientes del libro de emergencias, el Rosen, que es bastante simple, ¿no? Si hay signos si hay signos de shock, obviamente hay que hacer un FAST, hay que ver que no haya líquido libre en el abdomen, porque el FAST lo que nos hace es, si hay líquido libre, y probablemente sea quirúrgico de manera inmediata. Verificar si el estado hemodinámico, verificar si hay causas hemorrágicas, etcétera. O sea, estabilizar básicamente al paciente. Si no hay signos de shock, vemos si la historia es sugestiva de abdomen agudo. Si la historia es sugestiva de abdomen agudo, si el examen clínico y la historia clínica nos hace pensar que es un cuadro agudo quirúrgico, es lo que nos dice el artículo anterior, ¿no? Consulta rápida con un cirujano que tenga expertise en estos pacientes. O una imagen definitoria de forma rápida, que es tomografía básicamente, ¿no? Y si tenemos a la mano una buena aproximación, bueno, ecografía. No, si no hay, si la historia no es altamente sospechosa de un cuadro quirúrgico, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si el paciente es gestante, si es mujer sobre todo, o hay una alta sospecha que sea gestante, entonces hay que tener la ecografía o descartar el aborto, perdón, descartar alguna patología ginecológica lo antes posible. El paciente no es gestante, hay signos peritoneales, sí, signos peritoneales,
hay que descartar que no haya perforación, tomografía, radiografía de tórax, etcétera, para descartar neumoperitoneal. No hay signos peritoneales. eh, ¿Hay alguna localización o algún lugar donde el dolor esté muy exacerbado? Por ejemplo, de forma general, si es en el abdomen superior, habría que chequear si un signo de Murphy, habría que descartar pancreatitis, habría que descartar una patología biliar con ecografía o tomografía con contraste para descartar algún cuadro en el duodeno, hepático o lesiones pancreáticas. El dolor es difuso, no hay una localización exacta. Hay que considerar ver el lactato, como les había mencionado, para descartar isquemia mesentérica. Hay que hacer radiografías para intentar descartar obstrucción intestinal, una tomografía, etcétera. El dolor es abajo, el dolor es bien abajo. Hay que hacer un examen pélvico. Si es una mujer en edad reproductiva, hay que descartar causa ginecológica de cualquier forma posible, con test de gestación, con pronóstico, con BTHCG en sangre, con ecografía, etcétera. O descartar una causa renal, cálculos, etcétera, ¿no? Consideraciones especiales. Consideraciones especiales se refiere a qué pacientes o qué grupo etario tenemos que nosotros tener mayor cuidado. En los adultos mayores se expresan de forma típica, tienen cuestiones muy sutiles, ¿no? Puede haber fiebre con muy poco dolor, incluso pueden tener poco dolor con tienen infecciones muy graves y obviamente hay mayor riesgo de efectos adversos o de un mal outcome porque ya el paciente a veces tiene algunas otras comorbilidades de fondo, ¿no? Que lo complican. El paciente adulto mayor muchas veces es nefrópata, es que ya ha tenido infartos previos, es fibrilador, es un paciente ya bastante más complejo, ¿no? Entonces, a veces el diagnóstico es difícil de llegar y a la vez el pronóstico también es muy reservado en estos pacientes. Pacientes en terapia con corticoides muchas veces no presentan los hallazgos típicos y los corticoides pueden mascarar la peritonitis al hallazgo físico, ¿no? Y el pacientes embarazadas, como ya se había mencionado, pues es un grupo etario diferente, es un grupo diferente, ¿no? Que obviamente el útero trastorna toda la anatomía abdominal y todo se va para arriba, ¿no? Entonces, muchas veces el apendicitis puede cruzar con dolor en hipocondrio derecho y es una apendicitis. O sea, tienen ya otro tipo de algoritmo diagnóstico, ¿no? Que incluso puede llegar a resonancia, como les había mencionado. En lo que es el dolor crónico recurrente también hay que tener mucho cuidado porque la reagudización habría que pensar quizás en otro cuadro completamente diferente, ya que muchas veces pacientes con dolor crónico no hay un diagnóstico cierto, están en estudios constantes y muchas veces incluso un tercio al 50% de ellos ni siquiera llegan a tener diagnóstico, ¿no? Y son otros pacientes que tienen dolor ya de 6 meses de evolución, que tienen estudios por gastroenterología, etcétera. ¿Cuándo referir y cuándo contrarreferir? eh, Referencias, más que todo cuando no tenemos la capacidad resolutiva, cuando el procedimiento de contrarreferencia se debe estipular desde la hospitalización y se puede contrarreferir al hospital de origen en caso sea de provincia o hospital nivel 2. Más que todo esto en la guía nos dice cuando no tenemos capacidad resolutiva, por ejemplo, cuando es una operación muy compleja, por ejemplo, un aneurisma aórtico, hay que pensar ya en referir desde el que tenemos el diagnóstico. Y obviamente el paciente se refiere cuando ya está estable, cuando ya se solucionó su problema para seguimiento en su hospital de referencia, ¿no? Ok, bueno, eso sería todo.